Porfirio Díaz es importante para los mexicanos porque su régimen es un régimen, no un gobierno, es toda una forma de gobernar. Fue el primer momento en el México posterior a la independencia en donde se asentó la estabilidad, en donde las luchas civiles y el caos político dejaron de ser el pan nuestro de cada día. 85 años después de su muerte, el nombre del militar vencedor de Tuxtepec, que consolida finalmente el proyecto liberal, sigue siendo sinónimo de un estilo de vida nacional que va más allá de la política y de la forma de gobernar. Don Porfirio y el porfiriato son una manera de entender México en el siglo XX. Uno de los grandes logros de don Porfirio es la creación de los ferrocarriles. El haber puesto esas venas en el cuerpo mexicano es la primera vez que México es realmente una nación, porque tiene no solamente la voluntad de serlo, sino los medios físicos para poder vivir como tal día a día. Una vez que Porfirio Díaz alcanzó la presidencia, hizo del poder un traje a su medida. Modificó la Constitución para reelegirse una y otra vez en una práctica política que le ha valido el consagrado título de El Dictador. Quizá la carta que don Porfirio manda al Congreso para presentar su renuncia, que es una carta de una cuartilla, refleja bien la parte de estadista que tenía don Porfirio. Dice allí que el pueblo mexicano se ha insurreccionado en bandas milenarias. Es decir, no niega la importancia de la rebelión, no como otros presidentes mexicanos que cuando han enfrentado no una rebelión a la Madero, sino cosas menores, lo primero que se les ocurre es descalificar al adversario. Unos bandidos, unos facciosos, unos fascinerosos, etc. Postergada pero no resuelta, disminuida por los agobios relativos del presente, la discusión puede ser tema de mesas políticas, cafés o aulas universitarias y salir a flote a la menor invocación. ¿Deben o no regresar a México los restos mortales de don Porfirio, hoy olvidados en un cementerio de París? No sé cuándo pueda volver, porque él representa también el autoritarismo. Y mientras nosotros los mexicanos no resolvamos ese problema, mientras nuestra democracia siga siendo tan incierta, quizá don Porfirio debe de quedarse allá. Don Porfirio, como los liberales de los que él surgió, Juárez y toda la corriente liberal, habían hecho una promesa de modernizar a México, no solamente en lo económico, sino en lo político, y de que México tendría que ser una nación democrática. Y en esa parte no cumplieron, sobre todo no cumplió don Porfirio. Entonces, el que los restos estén castigados es porque el daño fue grande y porque la herida todavía está abierta, no por don Porfirio, sino por lo que quienes sucedieron a don Porfirio, porque la revolución que se hizo en su contra, en realidad terminó por perfeccionar un sistema autoritario, pero en la esencia fue lo mismo en política don Porfirio que la revolución. Y que había llevado una vida de bandolero, y que sin embargo, al inaugurarse y empezarse la revolución maderista, muy pronto se gana la confianza tanto de Madero como de los revolucionarios y llega a ser en la época de Madero el segundo hombre de la revolución armada en Chihuahua. Y en 1913 cruza la frontera con 8 hombres y a fines de 1913 tiene ya un ejército de 3,000 hombres y domina el estado de Chihuahua. Es decir, un hombre de cualidades extraordinarias
El Robin Hood, el buen ladrón, el Napoleón mexicano, el bandolero audaz, el mujeriego, el asesino. Existen muchas leyendas para formarse la imagen que cada quien desee de Francisco Villa. Los alcances de la vida política y militar de Doroteo Arango, casi siempre contados como hechos anecdóticos, siguen alimentando la historia de la primera revolución social del siglo XX. Villa, y eso es lo impresionante, para un hombre sin educación, era un genio de las relaciones públicas. Tenía todo un coche lleno de periodistas y les concedía entrevistas en cualquier momento. Y obviamente, estos periodistas eran tan impresionados por la inteligencia nativa de Villa que en las entrevistas se iban a todos los periódicos de Estados Unidos. También hizo un contrato con una compañía de películas norteamericanas, la Mutual Film Company. ¿Cuántas colonias, jardines, escuelas y avenidas, agrupaciones y sociedades políticas en México llevan hoy el nombre de Francisco Villa? ¿Quién ha pensado en tomar venganza contra el contradictorio Centauro del Norte, derrumbando sus imágenes o borrando su nombre de las calles, como ha sucedido con otros personajes de la insurgencia popular en Rusia, China, Alemania o Yugoslavia? Villa pudo transformar dentro de algunos meses un ejército de guerrillas en un ejército regular, bien organizado, de algunos millares de hombres, con telecomunicaciones modernas. Y eso de parte de un general casi semianalfabeta. Eso era una cosa de lo más impresionante. A diferencia de Lenin, Ho Chi Minh, Mao Zedong, Fidel Castro, revolucionarios formalmente educados y cultos, Pancho Villa no organizó jamás un partido político como instrumento de la revolución. Le bastó formar el mayor ejército popular de América Latina y hacer una revolución social en la frontera con Estados Unidos. Es un hecho que el único mexicano que forma parte no solo del mito de la leyenda mexicana, sino también del mito y de la leyenda norteamericana es Villa. Y en ese sentido hay algo similar con Marcos, que ha sabido dar tremenda luz, digamos, a su personalidad y a su movimiento fuera de México, de la misma manera que lo hizo Villa.